Están en el aire, señores. Vale. Buenas tardes a todos. Una semana más, el movimiento Galimplante en Dogal sigue en el primer puesto en la formación. Eso es magnífico. Muchísimas gracias. Contaros que hace un año el destino decidió juntar a Benjamín, a Pablo y a Jesús. Y fruto de ello nació lo que hoy es una familia, la familia en Dogal. Por eso hoy quiero dar las gracias a ambos, tanto a Benjamín como a Pablo, por todo lo que aportáis el día a día, por todo vuestro esfuerzo y por todo vuestro sacrificio. Empiezo por presentar el primer ponente. Y si os digo la verdad, podría pasar horas, semanas, años, meses hablando de este ponente. No por sus logros, nem por sus conquistas ou por sus casos clínicos, senão porque desde el día que lo conocí, siempre supe que es de esas personas que solo se conocen una vez en la vida. Por eso, hoy apresento ao professor Dr. Benjamín Martín Biedma. Benjamín, doy la palabra. Madre mía. Muchísimas gracias, Leana. Sabes que el placer es mutuo. A esas tres personas que, bueno, a Pablo ya lo conocía, pero a Jesús, sin duda, estamos unidos eternamente contigo, que eres la primera persona en levantarte, la última en acostarte, y en esta empresa, Galimplan en Dogal, sin duda la persona para mí fundamental, la persona que más trabaja de todo, y que tienes un equipo, lógicamente, con el resto de la empresa, maravilloso. Y bueno, yo creo que esto es como una apuesta en largo, ¿no? Pues hoy dentro de la formación, que es a ver si estamos llegando ya pues a un final de todo este confinamiento, pues queríamos presentar nuestros productos, es decir, al principio nos daba hasta un poquito de reparo presentar productos que nosotros tenemos, que nosotros diseñamos, que nosotros estamos investigando, pero es que ahora la verdad es que nos apetece porque pensamos que estos productos sinceramente pueden ayudar a la gente para la salida, porque son buenos productos, son unos productos baratos, asequibles, y estamos convencidos de que es una empresa que tendrá un futuro maravilloso. En la primera diapositiva creo que está un poco resumido todo, pues mi día a día en la clínica con mi hijo Pepe, el máster con compañeros entrañables, la verdad, y en Dogal pues con Leana, con Jesús y con Pablo. Y muchísima gente más que formamos toda esta empresa. Y hoy queríamos hablar de los básicos de una manera bastante práctica. Vais a ver una demostración. Entonces, voy a dar la parte teórica, Pablo la parte práctica, y después vamos a hacer una serie de preguntas. Y lo que voy a presentar es esta empresa. Esta empresa es una empresa muy joven. Es una empresa hecha por dentistas, para dentistas, lógicamente. Es una empresa que quiere hablar en español, pero quiere hablar español en el mundo, quiere internacionalizarse, quiere crecer, quiere enseñarle a los alemanes, a los ingleses, a los franceses. Pues en todo quiere estar presente y explicar una serie de productos que protocolizados pues pueden hacer pues que sea una empresa puntera. Es una empresa con muchísimas connotaciones universitarias que quieren hacer con muchísima gente pues de España y de Sudamérica. Entonces la verdad es que es un proyecto vital, es un proyecto que estamos agradecidísimos a Jesús y a Leana pues que nos den esa oportunidad. Y lógicamente, pues en 20 minutos no me da tiempo a explicar, pero si queréis ver mucha más información, esta es la página web de Endogal, donde podéis ver todos los protocolos y ver un poquito más todo lo que discurre. Lo que tenéis que saber es que
tenemos que protocolizar cosas que son distintas y tenemos que sintetizarla en muy pocos pasos, ¿eh? Pero lo que nos tenemos que dar lo primero cuenta es de que un diente es distinto, ¿eh? Y cada vez que hagamos una endodoncia tenemos que pensar que nos enfrentamos a algo completamente distinto, pero que podemos categorizar y por tanto podemos protocolizar, ¿eh? Pero nos tenemos que dar cuenta que si entramos en el interior de un diente pues tiene dilataciones, tiene estrecheces, tiene implicaciones con el conducto, anastomosis, tiene conductos laterales, unos son más largos, otros más curvos. Realmente un diente es distinto uno al otro, ¿eh? Pero que toda esta información nos llega para ver si necesitamos o no protocolos y realmente sí que los necesitamos. Y los necesitamos en cada una de las fases de nuestras endodoncias, partiendo del diagnóstico, la preparación, la instrumentación, la limpieza y la desinfección y, lógicamente, la obturación. La obturación pensando también en la obturación coronal. Y como novedades y como algo más que todo esto, lo que me gustaría es hablaros a nivel de instrumental. Es decir, a nivel instrumental, nosotros didácticamente separamos todo esto en tres grandes grupos. Un diente, un conducto que es normal, es aquel que admite una secuencia de instrumentación, sea esta secuencia de instrumentación en conductos con una complejidad enorme. Pero si somos capaces de permeabilizar un conducto, yo creo que a día de hoy, con todo el armamento que tenemos, es algo que es totalmente viable, pues poder realizarlo pues con un mínimo de entrenamiento pues, para cualquier dentista. Y después hay dos grandes grupos que se nos escapan a lo que vamos a hablar hoy, que son los ápices inmaduros, o incluso hablaríamos mejor de ápices abiertos, que son, cada casa los considera pues arbitrariamente pues más allá de 0,55, 0,60 centésimas, bueno, si es 0,55, 60 serían milímetros, el diámetro menor de la constricción apical. Y los conductos calcificados. Estamos haciendo ahora una investigación que la lleva Manuel Ruiz, sobre todo de conductos calcificados, de férulas guiadas, que realmente yo creo que nos pueden facilitar y mucho nuestro trabajo, ¿eh? Y hoy lo que os quería presentar sobre todo es nuestro sistema de instrumentación y vamos a hacer práctica pues para que veáis que es un sistema que es muy versátil, que es muy sistemático, que admite, ya os digo, en prácticamente el 90 o 95% de los conductos con estos instrumentos vamos a poder realizar la instrumentación. Todos los instrumentos tienen tratamiento térmico, todos los instrumentos tienen su sentido, todos son indispensables, aunque unos se usan mucho más que otros, ¿eh? Los que más vamos a usar, lógicamente, son los demás a la izquierda, ¿eh? Y vamos a ver un poquito la sistemática y las características de este instrumento y por qué diseñamos este instrumento. Y esto, lógicamente, tiene que ser completado, todos estos instrumentos, con una apertura correcta, que hoy no vamos a poder hablar, y con un instrumento que haga la permeabilización, que es nuestro instrumento básico. Esto es un instrumento del cual somos nosotros fabricantes, que le llamamos Lima Preca. Es un instrumento muy sencillo, muy particular, nos va a facilitar mucho este paso que es indispensable en la endodoncia, que es la permeabilización. La Lima Preca es un instrumento como las Limas K, de sección cuadrangular, es también de acero, pero las diferencias es que es un 12 ahí, los dos números, el primer número, todos los instrumentos significa el diámetro en punta y el segundo es la conicidad, entonces en este caso será un 12,01, es decir, el diámetro en punta sería 0,12 milímetros y una conicidad que es estable a lo largo de la parte activa, que es del 1%. ¿Esto qué significa? Que las Limas K tienen una conicidad del 2%, por tanto van aumentando de 2 en 2 centésimas cada milímetro desde la punta. Este instrumento aumenta solo 1. Esto que parece, digamos así, una tontería y algo muy sencillo, digamos, hace totalmente distinto este instrumento. Con este instrumento, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ejercer
fuerza, porque está más cerca de un 15, y eso es algo que cuando permeabilizamos un conducto con una cierta dificultad, los que tenemos un poquito de experiencia en endodoncia vemos que nos cuesta mucho si queremos utilizar un 15 y preferimos un 8, pero preferimos también hacer la fuerza de un 15. Entonces aquí aúna la fuerza de un 15 con un menor diámetro. Aquí si ve la comparativa de estos instrumentos, lo que vemos que a 5 milímetros de la punta, este instrumento ya tiene un diámetro menor de 0,18, pero en la punta tiene un 0,12. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer fuerza y al mismo tiempo progresar en el interior del producto. Esto es realmente un instrumento que lo están investigando muchas universidades ya del mundo y realmente es un instrumento en que estamos muy contentos. ¿Y para qué hacemos eso? Cuando queramos permeabilizar el conducto y cuando queramos llegar de nuevo a longitud de trabajo, imaginaros en un bloqueo, en un tapón, en lo que nosotros queramos. Es un instrumento que de verdad me encantaría que lo compararas con vuestro instrumento o vuestros instrumentos básicos de permeabilización. Veríais un poquito la diferencia. Y después, para cualquier secuencia, se hace indispensable hasta qué instrumento llegar. Y esto es el concepto de gauging, que es la determinación del diámetro menor de constricción apical, es decir, la salida del conducto. Aquí vemos en la figura una circunferencia menor, que es el diámetro menor, y una circunferencia mayor, que es el diámetro mayor. Lo que queremos hacer con este gauging, con esta medida, es hasta qué instrumento llegar. Y nosotros esto lo hacemos con las limas níquel titanio, que es de conicidad 2 y sección redondeada en gota de agua. Es lo que hacemos. Lo que queremos hacer aquí, una vez deliberadas las interferencias coronales, esto lo hacemos después del 2004, lo vamos a ver, ¿qué es lo que hacemos? Con las limas de níquel titanio vemos lo que mejor se adapta a nuestra salida del conducto. ¿Y cómo lo hacemos? Con este cuarto de vuelta. Y el instrumento que nos dice este cuarto de vuelta, pues es el final de nuestra preparación. Esto lo tenemos que hacer con un motor, ahora nos lo va a enseñar Pablo, que es un motor universal, es el que conseguimos. Este motor, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite, es totalmente inalámbrico, tiene localizador de ápices incorporado, tiene corte a favor, tiene corte también si queremos movimiento alterno. La verdad es que de todos los motores que existen, digamos, disponibles, es el motor que más nos gustó. Digamos, los axiomas que seguimos en esta empresa es tratar de hacer el mejor producto, con mucho el mejor producto, a un precio que tiene que ser totalmente competitivo. Tratamos de que valga, digamos, la mitad o un tercio de lo que es la competencia, es lo que nos mueve. Y explicando un poquito este sistema, lo que tenemos es en nuestro sistema, que es lo que vemos es un instrumento que es apropiado para eliminar las interferencias coronales, que es el 2509. Es un instrumento que, si se fijan ahí, la terminación de la parte activa es 1,15, que es la terminación básica a nivel coronal de nuestras preparaciones, tiene un 25 en punta y un 0,9 de conicidad continua. ¿Esto qué es lo que lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para aquellos dientes que queremos eliminar las interferencias coronales. Nuestro instrumento A es un instrumento que tiene un 0,15 en la punta, una conicidad del 3%, es el equivalente a lo que el concepto más clásico de lo que es la preinstrumentación. Equivaldría, digamos, manualmente instrumentar hasta un instrumento 15 o 20. Nosotros lo hacemos con este instrumento, es un instrumento, digamos, obligatorio en las preparaciones y es un instrumento que me encantaría que lo probaran. Lo que verían con este instrumento es que yo diría que es dificilísimo, dificilísimo de que se pueda romper. Yo diría que hay que ser muy bestia, hay que tener un mal día pues, para poder romper este instrumento. Tiene muchas espiras, porque lo que queremos hacer aquí es el concepto de glide de los libros. Es decir, que lo que queremos no es tanto que corte, sino que progrese a través del conducto. Por tanto, es muy flexible y que llegue a longitud de trabajo. El 2004 es otro instrumento obligatorio, también de conicidad, que es el instrumento, digamos, de conformación, de preparación
inicial del conducto. El 2504 lo vamos a dejar para aquellos conductos que son curvos, ahora lo vamos a ver, y el 2506, cuando tienen dos anillos, lo que pueden verlo es que tiene conicidad 6. Cuando tiene un anillo es conicidad 4 y el primer número sigue el color de las normas ISO. Entonces los 25 serán todos rojos. Pues este es nuestro instrumento básico de determinación. Tiene a nivel coronal un diámetro en la punta de 0,25. La forma es un paralelogramo. Y lo que ven es que la terminación es 1,15. Esto es a nivel coronal, que sería esta parte aquí, la parte activa, que es lo que nos antoja una preparación conservadora, que va a hacer que nuestros dientes, nuestros conductos, la preparación haga que ese diente dure mucho tiempo, pero que realmente facilite la obturación. Es un poco, la verdad, es un poco la cuadratura del círculo. Y después el 3006, si se fijan, ya no es una conicidad continua, sino que los 9 primeros milímetros, si tiene una conicidad, como tiene dos anillos, del 6%, pero la terminación coronal ya tiene una conicidad variable y, por tanto, de 6 a 15 milímetros, tiene una conicidad decreciente para que lleguen todas las preparaciones a 1,15. Y esto nosotros vamos a tener el 3006, 4006 con las mismas características y el 5006. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es que, y esto, digamos, va a la credibilidad del Máster de Santiago, la mía propia, es que si nosotros probamos en laboratorio estos instrumentos y, por ejemplo, estamos probando nuestro instrumento A con el más conocido a nivel de España, con el que más se utiliza instrumentos de preinstrumentación, ahí pueden ver el tiempo. Estos son que nuestros instrumentos pueden durar 5 o 6 veces más tiempo que el instrumento, ya os digo, que es de la competencia el más usado, con mucho el más usado. Lógicamente, con estos valores nosotros pensamos que dentro de muy poco tiempo el más usado en España pues va a ser lógicamente nuestro instrumento. Y si nosotros comparamos el instrumento de determinación, que es el instrumento del 2506, con el más usado, la media de esos instrumentos de laboratorio no llega a 1 minuto. Y nosotros, nuestros instrumentos, el tiempo de vida de nuestros instrumentos es, por ejemplo, puede situarse entre 6 y 7 minutos. Es decir, que es más de 10 veces los instrumentos que tenemos en la competencia. Y lógicamente, eso que ustedes pueden pensar, nada, pues aquí están contando una bola o fue la casualidad, es un instrumento que duró mucho más. Yo simplemente lo que les pediría es que lo probaran y que lo probaran ustedes. Simplemente con un kit de muestras, con nuestra red comercial, que ustedes pudieran mostrarlo y realmente verían la duración y la facilidad de nuestro sistema. Realmente estamos contentísimos y además que es un sistema muy intuitivo, muy fácil, muy fácil. Si ustedes ven el catálogo diseñado pues por Endogal, pues por Carlos Ayala y por César No y con todo su equipo, verán que ahí tienen en ese catálogo, y si entran en la página web lo verán de una manera súper gráfica, súper fácil de poder entender. Pues simplemente lo que tienen que ver es que hay unos instrumentos que son obligatorios, que sería el A y el B, que en esto lo tienen que pasar en todos los conductos. Si hay interferencias coronales, siempre pasar el instrumento X, porque así nos va a proteger muchísimo los otros instrumentos. Si se acuerdan, la preparación de este conducto en coronal se establece de 1,15, lo mismo que el resto de instrumentos, y por tanto pasando este instrumento con un movimiento cepillado siempre hacia el nombre del conducto. Esto se lo explicarán cuando empiecen a usar este sistema una y otra vez y verán que con eso les va a facilitar muchísimo, y dependiendo del tipo de secuenciación que nosotros establezcamos, podemos utilizar alguno de los instrumentos que consideramos opcionales. Básicamente en el 80%, como el gouging en el 80%,
nos va a salir entre 0,20 y 0,25, lo que con pasar el instrumento D va a ser suficiente. Es decir, la secuencia básica de instrumentación sería pasar el A, el B y el D. Ahora vamos a verlo un poco. Es decir, hay una secuencia obligatoria que es la apertura, la permeabilización, pasar los instrumentos A y B. Si tenemos interferencias coronales, pasar también el instrumento X, y después de pasar el instrumento X, en ese momento, el instrumento, perdón, B, es cuando hacemos el gouging. Como veíamos, el gouging era con los instrumentos manuales de níquel titanio de conicidad 2%, hacer ese cuarto de vuelta y ver aquel instrumento que mejor se adapta. ¿Esto qué nos va a decir? El instrumento que salga de ese gouging es como mínimo el diámetro en la punta que vamos a tener que terminar nuestra preparación. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto era una lima del 35, pues entonces nuestra preparación tiene que tener por lo menos un diámetro en punta del 35. Como nosotros no tenemos un instrumento 35 y el siguiente es el 40, tendríamos que instrumentar en ese conducto que vimos hasta un 40,06. Entonces, para aquellos conductos que tengan una dificultad leve, ¿y cuáles son aquellos conductos de dificultad leve? Aquellos conductos que no sean ni largos, ni curvos, ni estrechos. ¿Cómo sabemos que es largo? Aquellos conductos de más de 30 milímetros. ¿Cómo sabemos que es curvo? Aquellos que intuitivamente en una radiografía vemos que tienen más de 30. ¿Y cómo vemos que es estrecho? A que con el instrumento A tardamos más de 3 ciclos, que son tres aplicaciones de ese instrumento en llegar a la longitud de trabajo. Entonces, esta secuencia operatoria de dificultad leve va a ser más del 80% de los conductos. Entonces, tan fácil como hacer la apertura, la permeabilización, pasar el instrumento A, después el B y después el gouging, y que en el 80% nos va a dar que pasemos el instrumento D. Si el gouging nos da otro valor, si el gouging nos da 30, pasaremos el E. Si el gouging es 35 o 40, con esos instrumentos de níquel titanio pasaremos, lógicamente, todos, el A, el B, el D, el E y el F. Y si el gouging es 45 y 50, pasaremos el E, el F y el G. Es decir, la secuencia básica, ¿cuál será? Pasar los instrumentos A, B, D. Y, lógicamente, si tiene interferencias coronales, el X. Entonces, si ustedes quieren probar estos instrumentos, ¿qué es lo que tendrían que adquirir? La lima pre-K, los instrumentos A, X, B y D. Y probarlo. Y yo creo que con eso le puede dar una visión general de esa empresa. Y realmente se darán cuenta que creo que el cambio merece la pena. ¿Cómo tenemos que hacer una dificultad moderada? Y dificultad moderada es que el conducto es o largo, o estrecho, o curvo. Que tenga una de esas. Pues si es o largo, o estrecho, o curvo, aparte del ABD, tenemos que pasar un instrumento intermedio, que es el C, que es, como ven, un solo anillo y rojo, tendríamos que pasar un 2504. Entonces, para aquellos que sean o un conducto que ustedes vean largo, o que lo vean más curvo de lo normal, o que lo vean más estrecho de lo normal, la secuencia va a ser ABCD. Y ven ustedes que aparece más X. ¿Eso qué significa? Que lo que tendrán que es que eliminar más interferencias coronales. Y después va a haber unos de dificultad severa. Y dificultad severa serían aquellos conductos que al mismo tiempo sería largo y curvo, o largo y estrecho, o largo y estrecho. Es decir, que por lo menos tienen dos de esas características, dos o las tres. En esos casos, la secuencia, ¿qué es lo que van a hacer? La secuencia ABC, es decir, vamos a tener que usar mucho más X, mucha más permeabilización con nuestra lima pre-K, vamos a tener que eliminar más interferencias, pero las secuencias a longitud de trabajo
va a ser pasar los instrumentos A, B y C. Tan sencillo como eso, ¿eh? Es decir, la secuencia en las dificultades extremas, severas o extrema, lo que nos vamos a quedar es, en vez de un 2506, en un 2504. Y pasaremos, digamos, los instrumentos A, B y C. La verdad es que lo que tienen que saber, que con todo esto, con esta, digamos, sencillez, pero que de verdad que representa muchísima complejidad a nivel de investigación, van a poder hacer muchísimos tipos de dientes. Van a poder trabajar con ductos curvos, van a poder trabajar con ápices abiertos, anatomías realmente complicadas. Y que eso lo que nos va a facilitar nuestro trabajo, ¿eh? Lo que queremos es hacer que con menos sea más, ¿eh? Y en eso, además, como empresa española, como única empresa española de endodoncia, la verdad es que siempre nos van a tener a su lado. Lo que tratamos ahora es de pedirles ayuda, que esta empresa crezca y crezca lo mejor y lo más rápidamente posible. Esto la verdad es que para mí es una endodoncia que tendré siempre en el recuerdo, porque es la primera endodoncia que yo pude hacer en mi clínica con todo el material de Endogal. Y a mí siempre me gusta terminar con este vídeo, porque lo que nos dice es que si hacemos protocolos y hacemos todas las cosas lo mejor posible, la verdad es que vamos a terminar realmente contentos y vamos a terminar felices. Y si realmente no hacemos las cosas y no establecemos protocolos, y eso indica un poco de estudio y un poco de formación, podemos tener muchos errores. Ahora lo que queríamos hacer es una parte práctica que va a presentar pues nuestra querida común amiga Leana, pues que por favor que para Pablo tenga la misma intensidad que la misma para que él también se emocione. Leana, de verdad, como siempre, un grandísimo placer. Y nada, Pablo, al toro. Profesor, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo aquí. Y la verdad que escuchar es música para nuestros oídos, sin duda. Paso a presentar el nuevo ponente. Contaros que en 1986 nació una estrella. Con su espíritu trabajador y su humilde forma de ser, se ha convertido en um dos mejores clínicos y referentes no mundo da endodôncia. Ele é, sem dúvida, claro ejemplo de que la constancia es un sinónimo de éxito. Con todos nosotros, el doctor Pablo Castelo. Muchas gracias, Leana, Dios mío. La mitad de la mitad, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad es que conoceros fue una de las mejores cosas que nos pasó en nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que darnos la oportunidad de desarrollar digamos, este sistema tan bonito, ¿no? Y esta empresa tan ilusionante, yo creo que es una de las cosas pues, que yo creo que más importantes que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, bueno, gracias por todo por todas las oportunidades que nos dais y digamos un poquito por todo, por abrirnos la puerta de vuestra casa y por estar siempre ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya me pusiste un poco nervioso, entonces voy a empezar a trabajar para no dilatarme más. Bueno, vamos entonces a mostrar un poquito cómo funciona el sistema. Vale, bueno, cuando pidáis los instrumentos, decir que los instrumentos vienen empaquetados así, en estos blisters, ¿vale? Vienen empaquetados en blisters de 6 instrumentos, todos del mismo número. Esto lo pensamos así porque realmente creemos que pues, al final acabamos usando más de un determinado tipo de limas que de otras, ¿no? Entonces, claro, si nosotros pues utilizamos pues, muchas limas de 1503, pues no tiene sentido hacer un surtido pues, hasta un 2506 o hasta un 5006 que la vamos a usar muchas menos veces, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer así estos blisters de 6. Una pregunta que, bueno, que muchos estaréis planteando, ¿y cuál es el precio del blister? ¿No? El precio del blister es 22 euros masiva, que al final termina siendo pues, la mitad o una tercera parte que muchas de la competencia. Donde sí que tenemos variado es en el sistema rotatorio, que no habló Benjamín
de este sistema rotatorio para niños, para pulpectomías, donde hay un variado de 4 tipos de limas. Pero bueno, ya entraremos en eso, simplemente quería comentaros que sepáis que existen también limas para hacer pulpectomías que tienen una longitud de 17 milímetros, ¿vale? Y bueno, esto es como vienen empaquetados los instrumentos, ¿vale? Este es el instrumento 1503, como veis tiene una rayita blanca. Y para mí, de todos quizás es el instrumento que más me gusta. Me gusta porque es muy, muy flexible. Yo siempre digo lo mismo, para mí el punto más complicado de la endodoncia es conseguir realizar un buen glide path, conseguir permeabilizar y conseguir hacer un buen glide path. No sé si me están diciendo algo por aquí por el chat. No. Vale. Entonces, como esto es el paso más complicado, para mí la endodoncia los pasos más complicados es el diagnóstico y el glide path. Por eso nos hemos esforzado tanto en diseñar 2 instrumentos para conseguir permeabilizar y conseguir realizar un glide path, ¿no? Y uno de ellos es el que os hablaba el doctor Martín, que es este instrumento de aquí, que es de color naranja, que es un 1201, ¿no? Tiene 1% de conicidad y nos permite hacer un poquito de presión apical, ¿vale? Es un instrumento que lo podemos precurvar muy bien, igual que cualquier otro tipo de instrumento manual, pero para conseguir esa patency, esa permeabilidad apical, pues va muy bien, ¿no? También, obviamente, tenemos los instrumentos, aquí vemos en este voy a apartar un poquito los rotatorios, vemos aquí en este esponjero, que también lo tenemos de Endogal, vemos como tenemos pues limas de 8, 10, 15, 20, ¿vale? Lo tenemos de todas las medidas, 21, 25 y 31 milímetros. Hay limas K normales, que tienen el cuadradito, hay limas flexibles de sección triangular y hay las de níquel titanio para hacer esa medida de ese diámetro apical, de ese gauge, ¿vale? Entonces, bueno, tengo por aquí mi bloque de metacrilato. Aquí yo creo que se aprecia con claridad. Voy a darle un poquito la vuelta mejor. Así yo creo que se ve mejor. Vale, entonces aquí vemos que es un conducto que tiene una cierta curvatura, ¿vale? A lo mejor una curvatura de unos 45 grados. Y que en primer lugar, como siempre, lo que vamos a intentar es permeabilizar el conducto. A ver si veo bien. Ahí está. Ahí estamos entrando y este instrumento, no sé si se ve bien, ahí, nos permite hacer una cierta presión apical. ¿Veis que aquí ya he salido fuera? Voy a apartarme un pelín a ver si se enfoca mejor. Ahí yo creo que se enfoca un poquito mejor. Vale. Con esto conseguimos, con este pequeño movimiento, conseguimos esa permeabilidad apical. Vale. Entonces es un instrumento interesante porque permite hacer presión y no se dobla excesivamente. Entonces, por ejemplo, para el manejo de escalones, en retratamientos, pues es muy interesante porque precurvamos un poquito el instrumento, lo podemos poner a 45 grados y lo podemos llevar hasta esa parte final de la raíz y luego hacer ese pequeñito movimiento horario, antihorario para conseguir permeabilizar, no tan frecuente, pues por ejemplo, en conductos en raíces distales, en conductos distales de molares mandibulares. Vale, entonces una vez que tenemos nuestra permeabilidad apical, ya podríamos pasar ya este instrumento 1503. Si preferimos, pues podemos pasar también una lima de 15, que queráis. Eso luego ya cada uno lo que quiera, ¿no? Pero es decir, con pasar una lima de 1201 sería suficiente. Si queremos estar más tranquilos, podemos trabajar también con una lima de 15, un 1502, una lima K normal. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos, digamos, nuestra permeabilidad realizada, trabajaríamos el glide path, ¿no? Ese camino directo al ápice de paredes suaves. Y aquí es donde empezaríamos a trabajar con nuestro motor. Yo esto lo digo siempre, para mí nuestro motor es uno de los grandes avances en mi práctica clínica diaria, porque es un motor que tiene un cabezal muy pequeñito, que nos ayuda mucho pues, para trabajar en molares superiores, por ejemplo, en el 17 o en el 27, o incluso si tenemos que hacer alguna endodoncia rara vez en un cordal, pero hay veces que los cordales están un poquito mesializados y tienen oclusión, y el paciente tiene buen acceso, pues es interesante. O incluso para lo que comentábamos antes, para odontopediatría, obviamente los niños tienen pues, boquitas muy pequeñas, y este cabezal nos ayuda mucho. Es un motor muy ligero,
muy ligero, la batería dura unas 3 semanas, tiene localizador de ápices incorporado, ¿vale? Entonces nosotros estamos trabajando, angulamos el cabezal, ¿vale? Voy a hacerlo al revés para que lo veáis, angulamos el cabezal y podemos estar viendo al mismo tiempo en la pantalla a la longitud a la que estamos trabajando, ¿vale? Esto es muy interesante, es muy ergonómico y es muy ligero. Y otra de las grandes ventajas, obviamente, aparte de su peso y aparte de tener el localizador, es que nos permite, lo que pasa es que aquí no puedo hacer una demostración en directo al encender la pantalla porque aparece así, ¿no? Es decir, se empieza a entrecortar. Pero la gran ventaja que tiene esto es que puedes ajustar absolutamente todos los ángulos del motor. Todos los ángulos del motor. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja que tiene esto es que cualquier instrumento rotatorio, y tengo aquí un pequeñito dibujo que hice ahora hace 2 minutos, cualquier instrumento rotatorio lo podemos hacer reciprocante. Solamente necesitamos un motor en el que podamos ajustar los ángulos. Por ejemplo, esta lima va a cortar en este sentido. Y esta lima va a cortar en este otro sentido. ¿Qué han hecho las casas comerciales con los instrumentos recíprocos? Pues han hecho que corten en sentido contrario a las agujas del reloj. Vale, si hiciesen que es decir, cualquier tipo de instrumento en el que nosotros tengamos un motor que podamos ajustar para que corte más en el sentido horario y menos en el sentido antihorario, ya lo podemos hacer un instrumento reciprocante. ¿Qué pasa si nosotros introducimos un instrumento rotatorio que corta en el sentido de las agujas del reloj en un motor que hace este movimiento recíproco en el sentido contrario a las agujas del reloj? Porque estas casas comerciales bloquean totalmente el motor para que solamente corte en ese sentido. Pues que nuestros instrumentos no van a cortar. Y no me enrollo más, este motor, la ventaja que tiene es que nosotros podemos configurar absolutamente todos los ángulos de corte y podemos hacer que cualquier instrumento rotatorio sea reciprocante. Por tanto, nuestra lima de 2506, ¿la podemos usar en modo reciprocante? Sí, pero con este motor, ¿vale? Sí, pero con este motor, ¿vale? Es un motor que también podemos hablar del precio, otros motores andan en torno a los 2.000 euros, 2.000 y pico euros. Este es un motor con localizador y totalmente ajustable que cuesta 950 euros más IVA, ¿vale? Que bueno, creo que hay también bastante diferencia. Bueno, entonces ya hemos hablado un poquito de los instrumentos manuales, hemos hablado de la permeabilización, entonces ahora vamos a ver un poquito cómo trabajaríamos para hacer nuestro glide path, ¿vale? Fijaros cómo esta lima de 1503 es una lima súper flexible. Súper flexible. Tiene tratamiento térmico, ¿vale? Tiene memoria de forma. Y esto también es importante porque si el instrumento empieza a sufrir mucho, el instrumento llega a un momento en que se deforma. Cuando se deforma, en ese momento deberíamos retirar el instrumento, ¿vale? Entonces, bueno, muy sencillo. Aquí tengo el motor ya ajustado. 250 revoluciones, torque 4, ¿vale? ¿Vale? Fijaos cómo es de flexible el instrumento. Ya os digo, a mí esta lima, la 1503, es probablemente la que más me gusta de todo el sistema. Ahí accedemos. Y vamos haciendo movimientos de picoteo. Esto es importante. Voy a traerlo un poquito aquí al medio. 3 movimientos de picoteo. 1, 2, 3. Retiramos. Limpiamos los restos, irrigamos un poquito, ¿vale? Aquí no voy a ponerme a irrigar en el bloque y permeabilizamos con nuestra lima pre-K para no tener bloqueos en el conducto. Una vez que nosotros ya hemos comprobado que no tenemos restos, que no tenemos un tapón de dentina, pues seguimos con nuestros movimientos de picoteo hasta la parte final, ¿vale? Ahí llegamos hasta la parte final. Muy bien. Si nosotros tenemos interferencia coronal, bueno, pues podemos utilizar nuestro instrumento para abrir un poquito arriba. Como veis, es un instrumento que es que tiene bastante taper, bastante conicidad, es un 2509. Y bueno, es interesante pues para abrir un poquito arriba y es interesante también para retratamientos, para eliminar un poquito la gutapercha del tercio más coronal. Vale, entonces aquí trabajamos un poquito arriba.
corta bastante, y entonces ahí abrimos un poquito, eliminamos la interferencia coronaria, ¿vale? Muy bien. Una vez que ya hemos pasado nuestro 1503 y hemos abierto un poquito más arriba, ya iríamos con nuestro instrumento obligatorio, ¿no? Con el 2004. El instrumento, este sería el 1503, que es el instrumento A, y este sería el instrumento B, ¿vale? El 2004 es un instrumento también que tiene esta sección, todos tienen sección romboidal, tratamiento térmico, ¿vale? También es un instrumento súper flexible, muy flexible. Como os decía antes, la ventaja que tienen es que si vemos que los instrumentos se desespiran, pues lo que tendríamos que hacer, voy a mover esto un poquito. Si los instrumentos se desespiran, los desechamos, ¿vale? Ahí está trabajando un poquito, ahora enderezamos un poquito la lima. Y lo mismo, pequeños movimientos de picoteo. 1, 2, 3. Retiramos, irrigamos, comprobamos la permeabilidad, pues la comprobamos con nuestra lima Pre-K o con una lima de 10. Ahora voy a ir con una lima de 10. Comprobamos que el conducto esté permeable y volvemos a hacer este ciclo de 2, 3 picoteos, ¿vale? Esto se llama trabajar por ciclos, ¿vale? 1, 2, 3, ¿vale? 250 revoluciones, torque 4. Esto es importante. De todas formas, son unos instrumentos bastante seguros. Algunos compañeros nuestros con bastante experiencia ya están trabajando a más rotaciones, 350, incluso 400. Son instrumentos muy seguros a 250, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal es utilizarlos a esta velocidad, o le podemos dar incluso 300, pero no, sobre todo si estamos empezando, no deberíamos darle más rotaciones, ¿vale? Bueno, y una vez que hemos pasado nuestro instrumento 2004, aquí sería el momento en el que haríamos nuestro calibrado apical, ¿vale? Nuestro calibrado apical. En este caso no tengo aquí en casa, no tengo aquí ahora en todo el muestrario las limas de níquel titanio, pero lo que haríamos sería ir con una lima de níquel titanio, llevarlo hasta la longitud de trabajo y comprobar si hace un cuarto de vuelta o no, ¿vale? El cuarto de vuelta que os explicaba Benjamín. ¿Que hace un cuarto de vuelta en la lima de 25? Pues instrumentamos hasta un 25. ¿Que hace un cuarto de vuelta a la de 30? Pues instrumentamos hasta el 30. U otra forma de mirar hasta dónde debemos instrumentar es fijarnos cuándo nos sale la punta del instrumento rotatorio, la punta de nuestro instrumento rotatorio, totalmente recubierto el tercio apical de dentina blanca. Eso quiere decir que hemos trabajado nuestro tercio apical, ¿vale? Y que ya estaría el conducto preparado para obturarse. Vale, voy a ver qué hora es, que no sé cómo voy de tiempo. Vale, llevo 15 minutitos. Muy bien. Entonces, mi calibre apical en este caso es 25. Bien. Entonces, en el 80% de los casos, yo voy a irme ya directamente a un 2506. ¿Vale? Un 2506, porque son los instrumentos que cortan muy bien, que bajan muy bien, etc. ¿Qué pasa? Que para casos complicados, los que comentaba Benjamín, pues para angulaciones de más de 30 grados, radios de curvatura cortos, conductos muy atrésicos, conductos que nos cuesta mucho hacer el glide path, podemos introducir este instrumento de 2504. O incluso aquellos que les guste realizar preparaciones ultra conservadoras, que yo la verdad, bueno, soy un poco receloso porque luego la obturación se te complica bastante, pero aquellos que les guste trabajar con conicidades muy bajitas podrían terminar en un 2504. Entonces, bueno, es un instrumento bastante versátil y que lo podéis utilizar dependiendo cómo os guste trabajar, ¿no? Al final también un poquito la idea fue darle al clínico todas las opciones, ¿no? Al clínico, al odontólogo general, al endodoncista exclusivo, todo. Es decir, es un instrumento que unos instrumentos que puede utilizar absolutamente cualquier persona, ¿vale? Entonces, fijaos, ahora vamos a pasar ya este instrumento directamente. Este instrumento ya va a trabajar más. Aquí vamos, nuestro movimiento de picoteo, 1, 2,
3, vale. Ya está cortando bastante. Lo tenía torque 3, le acabo de dar torque 4. ¿Vale? Entonces, bueno, para que no se nos formen tapones, volvemos a pasar nuestra lima Precat. Ahí está, comprobamos la permeabilidad apical y vamos allá de nuevo. 3 picoteos. 1, 2, 3. Ahí está. Está cortando bastante. Muy bien. Es un conducto con curvatura. Es un conducto que al final el metacrilato es totalmente diferente al diente, pero bueno, que son unos instrumentos que cortan un montón. ¿Vale? Vamos con otro ciclo más de picoteo. 1, 2, 3. Ahí está. Comprobamos otra vez. Otra ventaja también que tiene el motor es que tiene la función, bueno, que la tiene muchos, ¿no? La función de autorreverse. También tiene función de, como lleva el localizador de ápices, esto es una gran ventaja, el autorreverse, vamos a centrar un poquito el bloque, ahí está. El autorreverse, como nosotros tenemos el localizador incorporado, cuando nos llega la constricción apical, digamos que el motor se activa de forma automática al autorreverse y nunca vamos a sobreinstrumentar, que esto también es una ventaja bastante importante. Vamos a seguir trabajando. Ahí está. Ahí estamos llegando ya casi atrás, casi abajo. Ahí está. Comprobamos toda la permeabilidad. Muy bien. Y vamos con el último ciclo. Muy bien. Ahí llegamos justo hasta abajo de todo. Vale, entonces, bueno, aquí tendríamos nuestra preparación totalmente finalizada, en este caso. ¿Vale? Ya os digo, dependiendo del gauge apical, pues nosotros, si nosotros nos hubiese dado 30, pues pasaríamos nuestro instrumento de 30 a 0,6, o incluso nos iríamos a un 40 o a un 50. 35 y 45 las obviamos, ¿no? Porque cuando son calibres tan grandes ya lo que hacemos muchas veces pues es ya pasamos 2 números. ¿Vale? Fijaos aquí como el 30 trabaja bastante. Y ahora voy a forzar un poquito el instrumento, ¿vale? Voy a forzarlo. Se activa el autorreverse. Pero son los instrumentos muy resistentes, muy resistentes. Ahí los estoy forzando. Ahí está. Otra cosa que también hemos calculado es un poquito el precio, ¿no? Al final la idea es hacer un mecanismo, un sistema muy económico, ¿no? Es decir, si al final nosotros nos cuesta nuestra hora de gabinete pues en torno a 25 o 30 euros, hemos calculado para que, aunque nosotros utilicemos todos los instrumentos nuevos, las puntas de papel, la gutapercha, etcétera, que nuestro tratamiento de conductos nunca nos cueste pues, más de 20 euros, ¿no? De tal forma que si nosotros sumamos estos 25 o 30 euros a estos 20 euros que nos podría costar todo el material nuevo, nunca excediese, ¿no?, de los 50 euros. Y todo lo demás, pues en principio sería... voy a reiniciar el vídeo. Sería, en principio, el resto sería pues, el beneficio de la clínica, ¿no? Y luego ya cuando terminamos nuestra instrumentación, nos vendría la fase de, que debo tener por aquí, nuestra fase de secado y nuestra fase de obturación. ¿Vale? Las puntas de papel nos vienen en estos blister estériles, que es importante. Son cajas de 200 puntas de papel. Y luego tenemos
dos tipos de gutapercha, ¿no? Tenemos nuestra gutapercha calibrada por diámetros y conicidades, y como veis esta gutapercha viene totalmente marcada con marcas de longitud, ¿vale? A 16, 18, 19, 20, 22 y 24 milímetros, de tal forma que tú sabes exactamente la longitud a la que estás. Y luego tenemos los obturadores, ¿no? Tenemos verificadores y tenemos nuestros obturadores de gutapercha, ¿no? Que como veis estos obturadores tienen tres partes, ¿vale? Tienen una parte plástica, una parte de gutapercha y una pequeñita parte metálica aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustan más a mí estos obturadores que otros, ¿no? Bueno, me gustan porque tienen la resistencia estructural del plástico, que no se rompen cuando los estamos introduciendo, y luego a mayores esta pequeñita parte metálica, que como vais a ver aquí es muy poquito, simplemente es para introducir un pelín, esto nos permite angular de esta forma nuestro obturador. Fijaos como aquí lo estoy angulando un montón, y cuando tenemos que obturar un conducto mesiovestibular de un 7 superior es muy fácil introducirlo. Luego con unas pinzas soportamos el obturador y, bueno, estas pinzas son muy malas, lo agarramos con unas pinzas metálicas y lo retiramos, ¿vale? Por eso a mí me gusta bastante, y los que les guste más hacer la ola continua o los que les guste realizar obturación con núcleo, bueno, pues utilizarían esta gutapercha. Aquí, bueno, aquí ahora instrumenté hasta un 30, pero esto viene totalmente marcado. Aquí introduciríamos nuestra gutapercha. Vale. Ahí está. Nuestra gutapercha, obviamente, con nuestro cemento. Y ya con esto os muestro un poquito el cemento también que tenemos. Este es un cemento de resina. Es un cemento de resina. Y es un cemento que a mí me gusta mucho porque es, como sabéis, los cementos de resina siguen siendo el gol estándar. Probablemente en el futuro serán los biocerámicos, pero los biocerámicos todavía estamos estudiando a ver si tienen un buen comportamiento con calor o no. Y los biocerámicos son mucho más caros, ¿no? Al final este cemento de resina cuesta 30 euros, ¿no? Bueno, las otras casas comerciales el cemento de resina lo están vendiendo en torno a 100 y pico, ¿no? Y como veis tiene una dispensación muy, muy sencilla, muy limpia, de tal forma que nos permite colocar un pequeñito incremento, ¿vale? Entonces, bueno, combinamos nuestro cemento con nuestra gutapercha. Vale, entonces, bueno, yo creo que esta es un poquito la idea, ¿no? Recordar dentro de las limas es muy importante una raya conicidad 0,4, dos rayas conicidad 0,6, ¿vale? Y luego tenemos nuestra lima de glide path, que es un 15,03 y el 25,09, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto es suficiente. Las limas rotatorias de los niños, hablaros un poquito de las medidas, ¿no? Que es una lima de 25,04, tres limas de 25,06, un 30,04 y un 40,04, ¿vale? Que bueno, para los niños pues es uno de los poquitos sistemas rotatorios que hay ahora mismo en el mundo, especialmente diseñados pues, para hacer pulpectomías. Y nada más, yo creo que con esto queda bastante explicado el sistema. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Eres encantador y explicas muy bien. Tengo varias preguntas, pero antes quiero mandar un saludo muy grande para todos los participantes, porque hay gente desde Lima, Perú, a doctora Arminda Álvarez, a gente de Brasil, de Ecuador. Muchísimas gracias, un beso muy grande y paso a las preguntas. Pablo, ¿qué número de usos aconsejas para los instrumentos rotatorios? Ya. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante, ¿no? Y que yo siempre la respondo igual. Y no es por ser gallego, ¿no? Pero la verdad es que depende. Me explico. Y voy a decir una explicación primero lógica y luego un poquito lo que hacemos, ¿no? Es decir, la explicación lógica es, si tú fueses a hacerte un tratamiento de endodoncia, ¿qué querrías? ¿Que todos los instrumentos fuesen nuevos o no? Yo, desde luego, si me tiene que hacer una endodoncia, me gustaría que absolutamente todos los instrumentos fuesen nuevos, porque el riesgo de fractura es
mucho mayor cuando están usados, ¿no? Si esto lo combinas con que los instrumentos cuestan ahora la mitad o un tercio de lo que otros instrumentos rotatorios, bueno, pues yo creo que digamos que podrían ser instrumentos monouso. O por lo menos instrumentos monouso en aquellos casos de una complejidad moderada o sobre todo si son casos bastante severos, ¿no? Si no, si es una lima que nosotros a lo mejor la utilizamos pues, para un caso sencillo, un conducto ancho, recto, pues sí, a lo mejor lo podemos usar en 2, 3 conductos. Pero sobre todo la clave está en ver que el instrumento no se desespire. Si se desespira el instrumento, deberíamos desecharlo. Pero mi recomendación es utilizarlo solamente en un paciente. Si no, bueno, pues si alguien los quiere aprovechar un poquito más, pues en 2 casos. Pero eso luego ya depende de las coronarias de cada uno y de las ganas que tengan de asumir un riesgo o no. La recomendación es más o menos que hagan el mismo protocolo que hacen con sus limas, porque tal y como decía el doctor Martín, son instrumentos que tienen una resistencia a la fatiga cíclica hasta 5 veces superior a otros instrumentos. Entonces, bueno, que cada uno siga el protocolo que está acostumbrado. Son instrumentos muy resistentes, pero digamos que con el precio nos podemos permitir el lujo de desechar con una forma más frecuente los instrumentos. No sé si Benjamín quiere aportar algo, que yo creo que... Me parece una explicación perfecta. Lo único que cambiaría es lo de doctor Martín por Benjamín. Bueno. Muy bien. Vale, seguimos. El movimiento de la demostración era continuo. Sí. Me perguntam vários. Vale. Nos podes falar dos protocolos de velocidade e torque dos instrumentos rotatórios de Endogal? Sí, claro. Otra vez, perdón. Sí, los instrumentos rotatorios en rotación continua, la velocidad recomendada son 250 revoluciones por minuto y torque 4. 250 y torque 4. Algunos clínicos experimentados le suben un poquito la velocidad. Pero no es necesario. Obviamente vas a trabajar un poquito más rápido, el instrumento va a cortar un poquito más rápido, va a bajar un poquito más rápido, pero con esa velocidad es totalmente seguro. Si queremos utilizar rotación recíproca, lo que es muy importante es que debemos ajustar el motor con un movimiento mayor en sentido horario que antihorario, lo que explicaba antes. Y para eso necesitamos un motor donde puedas ajustar absolutamente todos los ángulos. Esto es muy importante. Nosotros recomendamos 210 horario, 90 antihorario o 150 horario, 30 antihorario. Más o menos que haya una diferencia de unos 120 grados. Hemos comprobado que estas 2 formas de trabajar dan muy buenos resultados de corte. Velocidad. Bueno, velocidad nosotros, sobre todo en el catálogo lo hemos puesto para los niños, recomendamos una velocidad no muy elevada, ¿vale? Recomendamos 250, pero realmente estamos trabajando ya nosotros a 350, 400 revoluciones por minuto en esta rotación recíproca. Y en cuanto a torque, es suficiente con torques relativamente bajos, con 1,5, 2, pero bueno, también estamos trabajando con torques ya un poquito más elevados, con 3, 4. Es decir, la rotación continua la tenemos muy clara, la rotación recíproca vemos que nos funciona bien de varias formas. Y estamos estudiándolo, estamos en la universidad con todos los test de fatiga cíclica y de fatiga torsional, cuál funciona mejor, y parece que tanto estas 2 angulaciones como si trabajamos con torques un poquito más elevados, en torno a 3, 4 y 350 revoluciones por minuto, es muy seguro el sistema de instrumentación. Si me permites, Pablo, yo lo que diría como norma general es que utilicen las 250 revoluciones por minuto y torque 4, excepto para retratamientos. En los retratamientos sí que es bueno dar las revoluciones por minuto a 350 o 400 revoluciones por minuto y torque máximo que del motor, que tenga. Pero si no, yo lo usaría siempre a 250 y torque 4. Simplemente para retratamientos que sí que lo aumente. Es cierto que la experiencia te permite trabajar, pero lo recomendado sería eso. Excepto para retratamientos. Seguimos. ¿Cuál es el nombre del motor? Nos preguntan varios usuarios. Endogal. Muy bien.
Benjamín, una pregunta para ti, por favor. ¿Puedes explicar nuevamente el gouging? Sí, por supuesto que sí. Mira, lo primero que me gustaría es que nombraste a Armida, y para mí es una amiga del alma, y muchísimos recuerdos a toda la gente de Sudamérica que sé que nos siguen. Hoy hicimos una presentación para Chile. ¿Sabes lo que pasó? Que los de España ahora me están diciendo saludos desde Málaga, doctor Julio, desde Madrid, besos para todos. Besos para todos, sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Puedo compartir un momento la pantalla y explico otra vez? Es el gouging, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, por favor. Vamos a ver, el gouging nosotros lo hacemos siempre pues 2004, el instrumento B. ¿Por qué hay que hacer el gouging después del 2004? Porque ya no hay interferencias coronales. Cuando se haga ese gouging manual, no puede haber ningún tipo de interferencia que haga que interfiera en nuestros instrumentos manuales. Entonces, acordaros de esto. El gouging solo lo podéis hacer una vez y después del 2004. ¿Qué instrumentos utilizamos para el gouging? Los instrumentos ideales para hacer un gouging manual son instrumentos manuales de níquel titanio de conicidad 2%. Estos son los instrumentos de níquel titanio que tenemos en Endogal. Tenemos estos instrumentos. Lo que tenéis que saber para todos es que si los compráis solo necesitáis una caja de cada número, 4 o 5, porque los utilizamos solo para el gouging. Entonces merece la pena mucho utilizar estos en vez de otro tipo de instrumentos porque te van a dar mucha más apreciación en la mano. Acordaros, coger este tipo de instrumentos y ya veréis cómo lo vais a poder ver mucho mejor. ¿Qué es lo que quiere determinar el gouging? El diámetro menor de la constricción apical, el diámetro menor. Las salidas de los conductos tenéis que saber que entre un 70-75%, en unos estudios que hizo Benjamín Briseño, que es una persona mexicana que está en la Universidad de Mainz en Alemania, lo que medía era diámetros mayores y diámetros menores. Lo que tenéis que saber que en un 70-75% las salidas son ovales. Entonces hay un diámetro menor y un diámetro mayor. Lo que nos interesa es ese diámetro menor. Y estadísticamente también está en un 80%, es inferior a 0,25. Por tanto, nuestras preparaciones en un % tienen que terminar en el 25,06. Si no lo hacemos, está mal. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos ver el instrumento ese de níquel titanio que mejor se adapte. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar en un 25, ir cogiéndolo y llevarlo a longitud de trabajo y darle un cuarto de vuelta y ver que tiene ese efecto el 35, es decir, pasaríamos el 25, el 30 y al llegar al 35 vemos que al darle un cuarto de vuelta recoge. Imaginaros, en este diente el 35 para mí era perfecto y el 40 ya no soy capaces de llegar a longitud de trabajo y darle ese cuarto de vuelta no recupera. Por tanto, aquí en este diente el gouging efectivo, vamos a verlo, perdón. El gouging efectivo es aquel instrumento que manualmente en estos instrumentos de níquel titanio le damos ese cuarto de vuelta y se vuelve un poco, pues digamos así, para atrás. Coge otra vez la forma. ¿Qué es lo que determina este gouging? Que el último instrumento de ese conducto, tiene que ser, en este caso, tiene que tener un diámetro en la punta de 0,35 o algo más. Como en nuestro sistema no tenemos un 35 0,6 y tenemos un 40 0,6, el último instrumento que llegaremos será al 40 0,6. No sé si quedó claro. Sí, muy claro. Lo que sí, si me permites, vamos a hacer muchos cursos sectoriales de todo esto. Tenemos alguna novedad de formación en estos meses que estaremos sin cursos sectoriales, sin cursos presenciales. Y todos estos términos es importante
que se aprendan, que se aprendan y se sepan. Vale. E que protocolo de irrigação recomendáis? Pablo, tú o yo. Dale tú, que yo Pide respondo. tú, Leana. No. A ver, Pablete. Venga, Pablete, venga, vete tú. Venga. Bueno, en cuanto al protocolo de irrigación, lo que se sigue recomendando es la utilización de hipoclorito y un quelante, ¿no? Es decir, el hipoclorito lo que hace es disuelve el tejido pulpar, vitalonecrótico, es el único que tiene esta capacidad, y luego un quelante. En este caso, pues en Endogal tenemos un EDTA al 17%, un bote de 100 mililitros, y bueno, este quelante lo que hace es disuelve el barrillo dentinario. Entonces recomendamos una irrigación constante durante todo el procedimiento con jeringa y cánula, que también tiene Endogal, con salida apicolateral, durante todo el procedimiento con el hipoclorito, y luego una irrigación preobturación alternando hipoclorito con EDTA y activándolo. Y estamos trabajando en, vamos a sacar en cuanto podamos un activador del irrigante que lo que hace es eyecta un hipoclorito ultrasónicamente activado y al mismo tiempo tiene una aspiración apical negativa. Bueno, estamos trabajando en ello y esperamos tenerlo pronto, pero el protocolo de irrigación recomendado es esto, alternar hipoclorito y EDTA y activar los irrigantes. Y ya os digo, estamos trabajando en este dispositivo, que es un dispositivo muy eficaz y seguro porque aspira el irrigante, pero bueno, necesitamos todavía un poquito más de tiempo para poder introducirlo en el mercado. Vale. Em respeito ao motor, necessita algum tipo de dispositivo como um iPad ou temos um visor dentro do dispositivo que permite saber toda a informação? Tenemos un visor, es decir, no necesita iPad ni necesita nada. Tenemos esa pantallita y en esa pantalla puedes ajustar absolutamente todo. Es decir, en la pantalla cuando estás trabajando vas viendo la longitud a la que vas con el localizador y luego puedes ajustar, pues eso, ángulos de corte, torque, velocidad, dónde quieres que, digamos, que se te haga el autorreverse. Bueno, tienes absolutamente todas las opciones dentro. Vale. Em condutos muito anchos, exemplo anterior em jovens, qual é o protocolo? Es el mismo, vamos a ver. El protocolo es para lo mismo en conductos anchos, que estrechos. Si admiten una secuencia, lo que hay que seguir es la dificultad instrumental. Si tiene una dificultad que sea sencilla, el protocolo es el ABD. Si se ve más complicada, es ABCD. Y si es muy severa, ABC. Entonces, si un conducto es ancho, es lo mismo, es la apertura, es determinar la longitud de trabajo efectiva que vayamos a hacer, es instrumentar hasta un 20,04, hacer el gouging y dependiendo de ese gouging llegaremos. Llegaremos hasta... Ahora, si la constricción apical, el diámetro menor es mayor de 0,60, entonces eso es un ápice abierto. Entonces ahí sí que entraría en otro juego. Pero si es un conducto ancho, la secuencia va a depender del gouging. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si vemos que tenemos mucho tejido pulpar, tendremos que disolverlo. Okay. Te ríes, ¿eh? ¿Tenéis algún sistema de obturación termoplástica? Tablete. Sí, tenemos esta técnica de obturación con núcleo alma central que comentaba, ese que tiene esa parte metálica, ¿no? Eso se introduce en un horno y posteriormente se realiza la obturación. Y luego estas puntas de gutapercha que están calibradas por diámetros y por conicidades, también se puede utilizar una técnica de gutapercha termoplástica llevando un atacador caliente y luego un sistema de gutapercha inyectada. ¿Vale? Bueno. Creo que también había preguntas por ahí del precio del horno, ¿no? El horno, creo recordar que está en torno a 100 y poquitos euros. No me acuerdo exactamente, pero 100 y poquitos euros. Sim, además há muitíssima gente perguntando por preços. Recomendo sempre que na página de Endogal podeis aceder e a ter acesso a toda esta informação. Por nada, Pablo, um prazer ver-te e ouvir-te, igual que o professor Benjamin.
Quero dar-vos as graças por perder vuestro tempo, estar aqui com nós outros. Graças a todos vosotros que tenemos Leana, muchos seguidores. Lea, si me permites, aparte de darte las gracias por la magnífica presentación, de verdad, de todo corazón, pedir a la gente que por favor que nos ayuden. Y la manera de ayudar no es que compren esto, sino que lo prueben. Es decir, tendrán que comprar un mínimo. Simplemente que vean que es para mí mejor que la competencia. Y si es mejor que la competencia, que nos ayuden a hacer crecer esta empresa, porque es la única empresa española. Por supuesto que sí, Benjamín, por supuesto que sí. Yo creo que eso que decía ayer Jesús es muy importante, ¿no? Que al final la marca España, pues al final es lo nuestro, ¿no? No lo saben hacer mejor que nosotros en otros países. Entonces, bueno, esa es la idea, que al final, pues invertir en producto local, en trabajadores, pues todo gente de la zona, ¿no? Es decir, yo la primera vez que fui a la empresa y vimos que mucha gente que trabajaba allí pues era gente del propio pueblo, pues que estaban muchos en el paro, pues al final dices tú, jolín, pues qué proyecto tan bonito, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría dar as gracias a César e a Carlos, que são pessoas que estão sempre presentes, pero estão desse lado daí do ordenador, que não se vê. É um orgulho hacer parte de vuestro equipo. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Carlos. E passo agora a palavra a César para dar por finalizada esta formación. Muchas gracias, Leana. Gracias, Pablo, y gracias, Benjamín, por acompañarnos y por esta maravillosa demostración en directo del protocolo de Endogal. Recordar a todos los asistentes que en endogal.es pueden acceder pues, a toda la información de la empresa y pueden acceder a la tienda online y solicitar el alta, en la que podrán ver pues, los precios de todos los productos de endodoncia y también de todos los productos de Galimplant que se alojan en esta misma página. Informar a los asistentes también que este viernes a las 7 continuamos nuestra formación con una Dental Battle, en la que estará el doctor David Peñarrocha y la doctora María Núñez en la parte de implantología y el doctor Manuel Ruiz y la doctora Nancy Feijó en la parte de endodoncia. Y el sábado tenemos desde Chile al doctor Nicolás Ferraro, que nos hablará de manejo clínico de reabsorciones radiculares. Una formación muy interesante. Y nada, agradecer la presencia de todos los participantes que día a día están con nosotros y recordar que, bueno, que continuamos con más formación, con Movimiento Galimplant y con Movimiento Endogal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, un beso. Un besito. Saludos a todos.